Ben, antes de comezar co debate, recordarvos que quen quera falar ou facer algún tipo de comentario, por favor que espere a que lle dean o micrófono, porque senón as persoas que están escoitándonos por streaming non escoitan a pregunta. Ben, temos moitos melóns abertos para tratar neste debate e contamos aproximadamente con 20 minutos, con media hora, algo máis. Nos deixan algo máis, non? Entón, eu quería comezar antes de pasar a introducir algunhas cuestións, en parte motivado por o que falou tanto Teresa como agora Agustín, lembrando tres aspectos de un libro que mencionei antes na introdución, Paisaxe e Cultura, que recolle varios ensaios e cuso limiar fixo Iago Seara, anterior coordinador da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega. E onte pensaba traer tres das ideas que se recollen aquí, hai moitas, que en parte teñen que ver con, de maneira transversal, con todos dos aspectos que vos tocáchedes a ti pedíndote que falaras máis quizáis do pasado e da identidade de hoxe hacia atrás galega, a Agustín máis das identidades do futuro, non que cara onde vamos dende esta contemporaneidade. E, precisamente, Otero Pedrallo, no ensaio sobre a paisaxe galega, cando fala dos factores da paisaxe, nos di que a paisaxe componse de procesos e formas. E isto ten moito que ver, precisamente, coa idea de memoria que comentaba Agustín. Eu recollín moitas ideas, pero hai unha que me parece básica para encamiñar o debate que teremos agora, cando decías que as paisaxes culturais son paradigmas da memoria. Me parece unha idea moi forte. Quería tamén traer a colación outra idea que recolle o ensaio de Álvaro Cunqueiro, a paisaxe na concepción poética, nesa idea da que tamén falaba antes Teresa, nesa mirada cara a paisaxe, cando di que a paisaxe non está en min, quieta e espida, esperando unha fría e escrutadora mirada. É algo que está poboado de cousas que agardan unha mirada interesante e significativa, comenzando polo que eu deletreo a paisaxe. Eu digo a paisaxe, describíndoa, palabras en si mesmas son reveladoras poéticas. Digo bidueira, fonte, baliña e o catálogo da eufónica e misteriosa toponimia nosa. Agora, Argomoso, Maariz, Fabega, Galbea e, sin máis, con dicilo, determino do paisaxe algo que o transcende. Predico unha cor ou unha liña, unha flora ou unha fauna, unha pedra ou un latín. Digo sasdónigas e eu sei que aí vai, escondido, o noso escuro acento, un sasurri e un ónix, e con eses dous significantes vocablos, tanto como contemplado esas antigas montanas do curvo peito e fatigada cabeza, en cuso costado se abre a chaga branquirrosa da mármore, profundamente hendida na vea da canteira, comenzo xa a entender e explicar aquela paisaxe. Ben, con isto quería traer dúas ideas que están nas vosas presentacións, unha que fala de proceso, unha que fala de paisaxe, unha que fala de memoria e outra que fala de mirada. E pareceme interesante, enlazando dúas das cousas das que vos faláchedes nas vosas intervencións, cando agora Agustín nos decía que debemos acudir á escala local, un pouco superando esa globalidade das paisaxes, que entronca tamén
con unha idea que recollía Teresa cando nos falaba de que era necesario superar esa dualidade, aspecto no que ti tamén entraches, Agustín, a separación entre paisaxe cultural e paisaxe natural, entre patrimonio cultural e patrimonio natural, falando de territorios. Ben, dentro de toda esta amalgama, como podemos abordar eses territorios, unha, dende a nosa identidade, entendendo que conservar as paisaxes é unha maneira de conservar as nosas identidades e a nosa memoria, e outra, dende como nos vamos a construir no futuro nesta globalización que tamén afecta as identidades, reivindicando eses espazos máis íntimos, máis barriais, en certo modo, dunha escala máis pequena, pero que ao mesmo tempo trascende, como ti dicías, Teresa, aos territorios, a esos espazos dos que nos falabas a semana pasada, os espazos transepto. Fago vos a pregunta, pero se alguén máis do público quere intervir, por suposto que o faga. Agustín. Podes repetir unha pregunta para centrarme na resposta? Non, dicíamos que nesta idea que vos trasladades na necesidade de superar, no teu caso nos falabas da necesidade de superar esa concepción dual que separa o patrimonio natural, a paisaxe natural da paisaxe... Mellor xa nin o apago. Non, decía que nesa idea que ti trasladaches de reivindicar os territorios por encima da dualidade paisaxe natural, paisaxe cultural, ti mesmo falabas de patrimonio cultural e patrimonio natural, o que se incorporarían agora os patrimonios inmateriais, no que estamos vivindo un momento en que as identidades de pequena escala se están diluindo fronte á globalización, no que ti reivindicas esas identidades e eses espazos barriais, esa cultura máis de pequena escala, como abordamos os procesos que nos afectan, que realmente son procesos moito maiores, non? E como recuperamos esta maneira de entender o territorio e entender a identidade tamén. Grazas, Rebeca. Ben, o primeiro é o enfoque analítico. É dicir, como enfocamos e como analizamos o contexto histórico para non caer na trampa de deter o tempo. É dicir, a veces, eu dicía moi ben, Agustín, temos un pouco unha tendencia a querer deter o tempo, e o tempo é dinámico. E como é dinámico, o que temos é que facer un análisis no noso tempo e dende a nosa escala. É dicir, as escalas nun momento de globalización e ir contracorrente nunha escala universo, hai que baixar as escalas pequenas para poder entender e hai que desescalar para poder escalar a novas propostas na preservación, no mantemento do patrimonio, tanto natural como cultural, que son as dúas, son a mesma liña de estar na mesma liña, e, polo tanto, non están separadas unha da outra, porque eso tamén é un debate que eu creo que o dicía moi ben Agustín, que está creando xa nesa manía que temos das distintas disciplinas, creamos como compartimentos estancos e non nos movemos das nosas posicións, cando é importante o traballo interdisciplinar. Eso é importantísimo. E deixar de estar defendendo cuestións de formación académica e de exercicio profesional como lugares onde ninguén pode entrar e onde, polo tanto, teño que confrontar co outro. Iso é importante.
a metodoloxía, o enfoque analítico, e non intentar deter o tempo. Porque eu o que estou vendo, é dicir, o que estou vendo é que ou entendemos que o territorio é un palimpsesto, e estamos reescribindo, e que somos escribintes no noso contexto histórico, e, polo tanto, van a vir outros a escribir en riba do noso, ou partimos de unha acción e unha actuación sobre o territorio de certa prepotencia, de certa, como se fose ser estático. Facía antes unha mención, Agustín, que me gustoume moito, porque ademais eu son do Panteón de Roma, pero efectivamente, donde se leo o palimpsesto, donde se intúen as pegadas da historia, é no foro. E non sei por qué, pero os arquitectos nos gusta máis o Panteón, porque está todo máis racional, non? Parece que lees, chegas e lees, e é unha lectura única, detida no tempo. E o outro é unha amalgama, un distintos tempos, non é o tempo detido. E neste tempo repentino, neste tempo de inmediatez, donde nos falta tempo para pensar, ese tempo da inmediatez nos pode levar ao tempo de deter, de querer dicir, oi, isto vai moi rápido, moi inmediato, deteño tempo. E creo parques temáticos de todo, como unha especie de Disneylandias de distintas cousas. E que empezamos a caer xa nese punto. Entón, o enfoque analítico é moi importante, porque realmente entender que nese... A min gusta moito a física cuántica, seguramente se non fose arquitecta sería física cuántica, ou tentaría ser física cuántica. E as partículas subatómicas, aínda que non se vexan, aínda que non se observen incluso nos laboratorios, están aí e deixan unha pegada no entorno. Pois isto como as partículas cuánticas, é dicir, están aí as pegadas, simplemente hai que irlas lendo e entender que a nosa tamén é unha máis. Non é a única, non vai a ser a última, non é a derradeira, é unha máis. Co cal teremos un achegamento distinto e con máis sensibilidade e, polo menos, non tan conscientes de que somos un máis sobre ese territorio, tanto na preservación do territorio natural como dese territorio e esas xeografías culturais das que falaba. E facelo interdisciplinariamente, porque senón temos un problema, porque podemos comezar a tirar con todo, porque afecta as riadas, porque afecta... Van a comezar a pasar tantas cousas. Por iso eu, cando na miña intervención falei, porque me parece que é un elemento, neste momento é un vector importantísimo no estudo na conservación do patrimonio e a crise climática. E tanto esta Sandra Fattorik como Erin Sigurd, estes son historiadores que están estudiando o patrimonio cultural, pero sen levarnos a dogmas e a posicións inamovíveis, porque entón temos un problema e gordo. Temos un problema que non vamos a resolver nada e por riba o único que estamos facendo é alongar os efectos perniciosos desa problemática. Eu non sei que... Bueno, yo le invitaría a Gutiérrez, al profesor Gutiérrez, porque es Gutiérrez, ¿no? Domínguez, perdón. Sí, porque leí varios artículos y estabas desanimado total, ¿no? Crítico, sí. Esto que no sabemos de qué hablamos. Yo tengo la sensación, yo no me hubiera imaginado a mí mismo la semana pasada absteniéndome en una votación en la que se proponía derribar puentes colgantes. No me hubiera imaginado eso. Y eso despertó en mí algo que no había sentido nunca. Y tengo la sensación, David, que la academia adormece. Tengo la sensación de que la realidad nos pasa por encima. Tengo la sensación de que quienes estamos acostumbrados a trabajar en la academia y a escribir y a publicar, podemos justificar cualquier cosa. Y sirve para, cuando estoy con los de ordenación territorial, puedo tener un discurso que les guste a ellos. Y cuando estoy con los de cultura, otro que también les guste a ellos. Y cuando me sincero ante mí mismo, digo, es que no sé qué pensar en este momento. Y entonces me maravilla, y no es caer en el activismo,
pero me maravilla cómo hay gente que se está moviendo. Sí, sí. Sí. Mi último viaje en Buenos Aires fue absolutamente espectacular. Centenares de personas cortaron una calle, hicieron unos teatros que hablaban de ecologismo, del otro, de tal, de cual, en fin. Entonces, ves gente que hace cosas. Eso, Entonces, perdonadme, porque igual no debiera de ser el discurso que debiera explicar ahora aquí en un acto académico o en un foro de pensamiento, ¿no? Pero la realidad a mí personalmente me está pasando por encima. Y, insisto, el otro día no supe qué votar. Y el tema estaba claro. Además, el consejero de turno decía, a ver, está claro. ¿Quién quiere que se derriben estos 4 puentes colgantes? Que levanten la mano. Y dice, ¿quién quieres? Y yo no supe qué votar. Y eso hace 3, 4 años o menos incluso no hubiera sido un problema para mí, ni una duda. Y en este momento la tengo. No lo sé. ¿Alguien quiere? Sí. Disculpa, Álvaro, que te traen un micro. Hola. Bueno, tenemos nuestra charla por la tarde. Yo te puedo decir que cuando empecé estudiando el paisaje transgénico, me interesaba no propiamente el concepto biológico de transgénico, sino el debate. Recurriendo al libro de Michel Foucault sobre las palabras y las cosas, vivimos un tiempo en que hay muchos despliegues entre qué son las palabras y qué son las cosas. Y hay también por parte de la academia, y quizás por eso esté un bocado, ¿tú has dicho? Adormecida. Adormecida. Que hay serios travões, ¿no? La academia suele ser conservadora y suele con más facilidad legitimar lo que ya está legitimado que empezar discutiendo otras cosas que son rupturas paradigmáticas, que son disruptivas. Yo, en materia de paisaje, hay una geógrafa francesa, Anne Sgar. Sgar tiene un texto con una otra colaboradora, Fortin, que se llama Paisaje como política. Y eso resultó muy claro para mí, porque cuando tienes un exceso de ruido sobre qué es paisaje, puede ser todo. Uno recurre a todas las disciplinas, desde la arquitectura paisajista hasta la geografía, desde el senso común hasta las artes, y hay como una infinitud de formas de, como en el caso de la naturaleza también. Hay una infinitud de formas de simbolizar, de objetivar y de legitimar. Y Ansgar dice con mucha clareza, no me interesa qué es la materialidad del paisaje, me interesa saber de lo que hablan cuando hablan de paisaje. Y más, ¿quién habla? ¿Y qué argumentos tiene para hablar? ¿Y quién está de contra? ¿Y quién se calla? Y por lo tanto, sea lo que sea, con todos los informes de expertos, con todos los relatorios internacionales, las cartas de esto y los principios, no sé qué, en el final sí que es un dispositivo político. Porque lo que existía antes, como se ha dicho aquí, en el siglo XIX, todo estaba muy sosegadito, ¿no? Había una élite cultural en las academias que decía lo que las cosas deberían ser. Como explica Pierre Bourdieu en las reglas del arte, lo que es feo, lo que es bonito, lo que es conveniente, lo que es inmoral, lo que es todo. Y esos mecanismos de legitimación, así muy estables y muy reconocidos socialmente por impuestos, ya no los hay. Y por lo tanto, hoy, como diría el famoso cineasta,
todo está a ver de un ataque de nervios y esto es lo que se oye. Y por lo tanto me interesaba una parte de la biología de los organismos genéticamente modificados, porque eso me traía las discusiones que había en el Frankenstein, que había con la bomba atómica, que había con los jardines atómicos donde se hacían mutantes de plantas, que hay miles de ellas que ahora son comercializables. La discusión del clonage, la Dolly ha salido en la capa de Time, ha salido también una encíclica del Papa, el mundo iba a acabar. Y después todas estas cosas conocen siempre un pico y dos versiones completamente opuestas. Una es apocalíptica y otra es utópica. Una va a salvar todo, otra va a destruir todo. Nunca hay una cuestión mediana, una posición mediana. Pero esta discusión está siempre, es muy dinámica. Y uno por veces tiene mucha dificultad en meterse. Ahora estoy estudiando el paisaje instagramable, porque el Instagram, como es una herramienta muy poderosa de producción y de diseminación y de codificación de cosas, hace, como decía McLuhan, the medium is the message, el medio formata el mensaje, como lo hicieron los carteles postales, el cine, la fotografía, la literatura, con estas cosas. Y es muy curioso perceber qué hashtag hay, qué cosas ponen, qué dicen de ellas. Y uno puede ver así cuál es la diversidad, la complejidad y la contradicción de los intereses. Claro que cada uno de nosotros tiene su opinión, tiene su forma de argumentar, pero el problema es que la cosa es socialmente construida. Esta cuestión de la intensificación del capitalismo global y de la tecnología son armas que antes no había con esta potencia. Yo soy de una ciudad, de Porto, que en menos de 10 años se ha volvido en una Disneylandia total. Ha pasado de una crisis crítica, todo vacío, todo ruina, todo no sé qué, a una cosa que impresionante. Y cuando uno entra en los edificios, el tipo de comercio, el tipo de sociabilidad, se nota que Porto ya no es una ciudad, es, como se dice en el turismo, un destino. O sea, una lista de cosas. Cosas a visitar, cosas a comer, ir a ver el sunset no sé dónde. Y yo no me arriesgo a decir que son atrasados mentales o algo así. Hay que entrar, por mucho que nos cueste, en el mundo del senso común, en el mundo que está ahí y que uno tiene que, en la academia, trabajar de otro modo. Eso no significa necesariamente legitimar, pero por lo menos ver cuántas capas hay, porque son simultáneas. Y hay movimientos políticos como los autodenominados activistas. Daniel Innerarity habla muy bien de este tipo de prácticas políticas que no me parece nada democrático, porque reducen la cosa a una cosa muy simple, inventan no una explicación, sino un bode expiatorio, suele ser el capitalismo. Y después hay siempre gente buena. Y tú solo eres uno de dos, o bien que eres tonto y no sabes que te están manipulando, o bien que estás al servicio del capitalismo. Y esto, desde el punto de vista político, es un desastre, porque con posiciones tan fijas y tan movibles, es muy difícil perceber eso. Yo acompañé un caso de eólicas y de hidroeléctricas que estaban en construcción, pero hay en Portugal una ley que obliga
obligar a pagar una renta, en este caso no solo a los privados, son sobre todo terrenos de baldíos, por tanto son los commons, como dicen los ingleses, y hay una renta y después hay más un pago por cada kilovatio de electricidad producida. Y después el multiplicador social de este dinero es decidido en la Asamblea Municipal. No hay un modelo. En mi municipio, por ejemplo, está sobre todo pagando servicios sociales a los más viejos, a los mayores. Una residencia y servicios domiciliarios. Ahora hay un orçamento también para mejora de la escuela y de no sé qué más. Bueno, no interesa el tema, interesa que tiene que haber una asamblea política que lo discuta. Bueno, y esto no está fijo. A medida que las partes políticamente se enfrentan y miden su poder, hay ganhos e perdas, de um lado e do outro, e a publicitação do discurso nas redes sociais amplifica estas práticas que a veces parecen microlocales, pero de repente se transforman en una cosa completamente diferente y de repente surgen otros actores políticos en la discusión. No tenemos aún muy claro qué tipo de dinámicas se están diseñando, porque todo esto es nuevo. Nosotros estamos habituados a un sistema muy jerárquico, muy fijo, que el nacional, el regional, el local, todo estaba en su lugar, los niveles de decisiones, y ahora lo que hay en otros fenómenos de extractivismo es una, ¿cómo se dice? Un descolamiento de cosas que tienen lugar en este local, pero hacen parte de un sistema que a veces es global. Por ejemplo, la discusión del agua con el embalse era entre las aguas del viejo regadío común y las aguas de los kilovatios. Por lo tanto, había por lo menos 3 modos de existencia del agua. Un que era el agua tal como la física y la química la ponen, los átomos de hidrógeno y oxígeno, ingeniería hidráulica, la que sea. Otro era que es agua en cuanto recurso, porque eso supone modos sociales de apropiación, y los de los embalses son completamente diferentes del otro, y el otro está disfuncional. Ya no hay punto de compartes, porque no hay regadío, porque no hay maíz, porque la gente migró. Y por lo tanto se llaman levadas, se transformaron casi en un proto-patrimonio. Ainda no lo es, solo determinados elementos, como los azudes, los molinos, pero el camino será ese. Pero el otro modo de existencia del agua es el agua como mercadería. Indirectamente produce electricidad, que es un negocio privado. Pero esa agua no es la misma que la otra, porque las captaciones no es de todo, estos sistemas no chocan, coexisten. Pero de repente se me pregunta, bueno, ¿cómo es el agua en el municipio de Ribera de Pena? Yo te digo, pues es de muchas maneras. Y esta diversidad exige respuestas distintas, no una única respuesta. Y esto de no haber una instancia única de legitimación nos perturba. Sí. Porque no la hay tecnocientíficamente y no la hay políticamente. Y por lo tanto es un puro juego político. Sí. Só un pequeno apunte, pediron a man aquí. Eu creo que nos perturba non haber unha instancia única de calquer cousa. O sea, a nivel disciplinar, que comentaba antes Agustín, a nivel de toma de decisións, e de feito ese é un dos grandes problemas que estamos tendo en Galicia con respecto ao patrimonio cultural e con respecto a novos modelos extractivos que afectan ao territorio que non
non estamos conseguindo ese debate que voses teñen en Portugal entre, por exemplo, que a Xunta de Fregresía ou a propietaria dos espazos baldíos tome parte na decisión de que facer con eso, aquí non está sucedendo iso. Entón, conleva neste momento unha contestación social precisamente porque non en algo que nos afecta tanto e, ademais, está no centro do debate neste momento con respecto ás políticas. Por eso te digo que el paisaje es un dispositivo. Es un dispositivo político, absolutamente. E de como estamos xestionando que facer coa paisaxe e con todos os elementos que inciden na paisaxe, neste momento se está utilizando de forma política. E, por suposto, aí a academia, non só a sociedade, a academia ten que tomar posicións, pero non posicións, eu creo que ten que tomar posicións no debate, non? Como decías ti antes, Agustín, pensando para o futuro, falabas da necesidade de facer investigación comprometida, eu creo que dende a academia, dende a sociedade, desde grupos políticos, etc., temos que entrar no debate, porque non hai unha solución única. Eu estou totalmente de acordo con Álvaro. Pediron a man e despois Mar. Sí. Hola, bo día. Eu non pertenzo ao mundo da arquitectura nin da arqueoloxía. Veño de unha aldea onde están poñendo un polígono eólico que está en construcción. O Consello da Cultura Galega tivo a ben facer un informe despois de que lle pasáramos unha documentación, chamome Patricia, son do colectivo Amilsen Eólicos. Entón, falaba Teresa antes, decía, primeiro foi o territorio e logo a lingua. Pois a lingua está a sufrir o que está a sufrir, con cada vez menos falantes, e é moi difícil ver cativos pola rúa que os pais falan toda a vida galego e que eles falen galego, e agora temos o problema do territorio. Falaba tamén Teresa de que cando se viaxa en avión se pode ver un montón de muiños. Pois nos no noso monte, no Monte Acibal, que está ao lado de Xeve, e tamén ao lado de Campo Lameiro, capital da arte rupestre, no Monte Acibal hai un punto que se chama o Xeodésico, que é moi facilmente localizable porque está no Google Maps, que se sube a él, todos os montes de arredor teñen proxectos eólicos autorizados. Falamos dos montes de Terra de Montes, falamos dos montes de Ponte Caldelas, do Monte Xiabra en Caldas de Reis, dos montes do Barbanza, dos montes de Campo Lameiro, de Cuntis, da Estrada e do Monte da Amil. Entón, eso ao final, o que vimos a ver en Galicia é un monte cheo de jarabullos, paus finiños que se ven por alá perdidos, todos uns mirando para un lado, outros para o outro. E é moi triste porque se sube ali, vese que en 360 grados vanse ver jarabullos por todos lados. Entón, é increíble porque nós que agora, cidadáns da pé, nos fixemos pseudoespecialistas en estudar estudios de impacto ambiental, vemos que hai unhas puntuacións da paisaxe. Puntúan as paisaxes e en base a esas puntuacións deciden que nese monte pode ir un polígono eólico porque non hai nada de valor. Entón, claro, para nós, como di miña nai, é un monte que vexo todos os días cando desperto pola mañán, como que non ten ningún valor. E o polígono eólico vai no coto do monte, arriba de todo. E entón, nós estamos vendo todos os días, desde marzo que empezou a construción deste polígono hasta agora, que un monte que era en pico se convirte en plano, porque necesitan unha estructura plana para levar ali o muiño. Entón, acaban convertindo os montes de Galicia nos montes destes debuxos que me parecen a min tan feos, que eran teletabis, creo que se chamaban, que eran unhas colinas verdes de césped. Pois é eso. Entón é super triste subir ao monte e ver todo eso arrasado desde o xeodésico, que se ve como se fora na palma da man, os muiños, a situación dos muiños e a subestación, e dinamitado. De feito, fomos quen de gravar a dinamitación do monte. Hai un vídeo circulando polas redes sociais que é a dinamitación do Coto do Mouro, que se chama Coto do Mouro por algo. A importancia dos nomes, sabemos que ten importancia, entón chamase Coto do Mouro, e ten lendas, e ten... Entón, todo isto moi triste. Decía
Teresa, que era importante os movimentos que están xurdindo agora por toda a xeografía galega, pero claro, como podemos defender os nosos montes? A vida no rural, as nosas aldeas, porque ao final si temos no Consello da Cultura Galega si que hai unha sensibilidade, pero mesmo na Dirección Xeral de Patrimonio non a atopamos. Entón, bueno, falan de que non importa colocar muiños a 20 metros de petróglifos porque logo se poñerán en valor eses petróglifos. Entonces, como solucionar todo isto? É dicir, como se pode poñer en valor un petróglifo que vai estar a 20 metros dunha subestación que é onde nace a línea de alta tensión? Non sei, igual me fui un pouco polas ramas, pero pareceme importante o da puntuación da paisaxe. Nos estudios de impacto ambiental puntúan a paisaxe, fan uns cuadros, entonces din que como hai eucaliptales, eso non ten valor, como hai non sei que tampouco, e como tal tampouco. Entonces, claro, cantos máis polígonos eólicos e máis eucaliptos, menos valor e, polo tanto, máis podemos deturpar o monte. Bueno, unha reflexión así. Gracias. Se non hai ninguna outra. Alguna outra pregunta? Está relacionada con isto ou non? Sí. Todo bueno. Pois vamos a recoller esa pregunta e contestamos a Patricia e a Mar porque vámonos de tempo. De todos os xeitos, pola tarde teremos máis tempo de debate e algúns dos aspectos dos que estás ti a traer a colación tamén a idea é recollelos pola tarde. Bueno, moitas grazas por este foro de debate, por as vosas por as vosas clases magistrais que axudan a que algunhas persoas que levamos neste activismo social e académico de forma mellor un pouco máis privada sigamos nel, non? Quero dicir tamén que estou de acordo co último comentario, un dos últimos comentarios que facía Agustín en relación a que se debe realizar unha investigación comprometida, socialmente comprometida. Chamame a atención ese plantexamento e ese cuestionamento propio de decir por que eu nunha Agustín, nesa xuntanza te as tiveches, non? Coas cousas tan claras que tes, non? E iso, digo todo isto porque hai moitas persoas que traballamos seguimos traballando neste intento de seguir facendo país e facendo investigación con ese activismo no patrimonio cultural, desde moito tempo falando do traballo interdisciplinar e despois de escoitarvos, que as vosas intervencións foron maravillosas, como sempre, teño todavía máis preguntas, despois de traballar 25 anos nesto, todavía máis sobre o que seguimos traballando, non? Porque eu teño proxectos que se denominan territorio, comunidade de patrimonio, non? Traballando con concellos concretos, con comunidades concretas e coa participación. Entón, para concretar esas preguntas, por unha banda, claro, despois de escoitarvos pola mañán, eu digo, vale, se as nosas identidades, se a nosa memoria realmente é un constructo, primeiro tenemos que definir esa identidade, porque, que era o que decía Teresa, sí, pero definirla de cara ao futuro e definir o que é cara ao pasado, é dicir, facer ese diagnóstico de que falaba Teresa tamén, para traballar un pouco nese futuro, porque realmente estamos falando de traballar no presente con ese tempo que é dinámico, como decía Teresa. Entón, o primeiro é definir cal é esa nosa identidade, se é que podemos definir algunha para despois poder traballar no futuro, non? E en relación a ese chascarrillo que tamén facía referencia a Teresa, que me encantou, o das Smart Cities, esa conectividade e volver aos teleclubes, donde se xuntaba xente para ver a tele e de paso se falaba e se compartían outro tipo de cousas que agora mesmo non temos esos espazos e que son fundamentais. Entón, o mellor, para volver a traballar nesa
interdisciplinaridade, igual o que temos que deixar un pouco de lado é esa conectividade para estar presentes, para parar, reflexionar e estar presentes, non? E entonces, bueno, eu fago esta reflexión, pero, por suposto, para que vos me digades o que vos parece. E, claro, entendo, para poder parar simbólicamente este tempo e reflexionar, para poder analizar a nosa pegada, como decía Teresa, eu entendo que esa metodoloxía analítica é a da estratigrafía que comentaba Agustín, entendo. Entón, como podemos traballar nesa estratigrafía da memoria? Como vedes vos ou credes que se pode traballar nesa estratigrafía da memoria coas sociedades, cos colectivos, coa participación, non? Porque memorias e miradas hai moitas, unha por cada persoa. Entón, pois, é identitaria para a nai de Patricia, ese coto que ve cada vez cando se levanta, pero esa identidade será tamén simbólica e diferente para outras persoas do povo, por exemplo. E xa para rematar, que non é pouco, quería tamén preguntarvos a vosa opinión como xestores, membros da academia, persoas que levades tantísimo tempo traballando en proxectos como a Catedral de Santa María, que foi un referente para min, desde logo, vamos, revolucionario naquel momento, e outras cousas que tamén fixo e levou a cabo Teresa, vamos, de forma particular, de forma pública, traballando coas súas responsabilidades, etc. Quería preguntarvos que vos parece o proxecto e o que se está levando a cabo no territorio da paisaxe cultural da Ribeira Sacra, que é un territorio que eu quero moito, o que lle teño moito apego e no que tamén estou traballando. Entón, pois, parecíame moi importante sacarlo a colación, que o nomeou tamén Agustín, e pareceme esencial, porque unha das cousas que tamén quero resaltar da intervención de Agustín, bueno, entre moitísimas que resaltaría, é a importancia da esencia da memoria. Entón, como podemos traballar nesa esencia da memoria para poder xestionar e intervir nese lugar cultural, nesa paisaxe cultural, intentando evitar esas Disneylands das que falaba Teresa agora, etc. Bueno, moitísimas grazas. Ben, 6 minutos cada un como moito. Comezamos. Dispara. Veña, eu vou comezar por algo que dixo Agustín antes, ao final, que estaba como que non entendía porque todo iba moi depresa, non, Agustín? Hai unha frase dunha escrita de Gabriel García Márquez que a mí me encanta utilizar neste tempo repentino, donde todo vai, non temos a cadencia, non temos o acougo para pensar. Dicía outro día nunha entrevista Santiago Albarrico, bueno, dicía que non había filósofos agora mesmo porque non hai tempo para pensar, nin o contexto permite pensar. Perdona, en el artículo del País, que se publicó hace un par de días. Domingo. Sí, es que otra de las cosas que decía era, ¿sí? Es mucho más importante actuar que escribir libros. Exacto. Que lo traje aquí para esto, y al final no lo metí, pero lo apunté. Es mucho más importante actuar que escribir libros. No hay filósofos porque no hay tiempo para pensar, por cierto. Bueno, y era esto, porque a veces queremos, nestas ganas que temos algúns, e algunhas, de mudar, cando menos tentar entender o que está pasando nesta rapidez. Hai unhas líneas que quero comezar nestes 6 minutos que teño. Todo es tan nuevo que el mundo es tan reciente que muchas cosas carecen de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Yo creo que está pasando algo de eso. Es decir, estas frases de Gabriel García Márquez, que o mundo era tan recente que non tiñan nome as cousas. E eu creo que estamos nese punto, que todo está pasando tan depresa, que a coronavirus, que a guerra, que outro, é dicir, estamos todos un pouco nesa inmediatez que a min o que me dá medo é que non nos está permitindo pensar. E este tipo de foros, este tipo de reflexión son importantes, porque cando menos nos irán nesas cartografías mentais
indicando unhas coordenadas, un GPS que diríamos nosotros, para camiñar, para poder camiñar, porque estamos perdidos, realmente estamos perdidos. Entón, estamos caendo en debates simples, en respostas simples. Falabas ti o tema capitalista, para capitalismo hai que entrar, aí é unha tese xa, estamos falando de capitalismo financiero, de fondos de investimento que veñen, como dicía outro na Rioja, a comprar viñedos que antes eran de pequenos e medianos produtores, compran, pero cando lles afete a crise climática eses viñedos, os fondos deixarán aí, deixarán eso que compraron e, por tanto, esmorecerá esa zona da Rioja, porque están comprando, é dicir, temos que, é un capitalismo, pero un capitalismo que xa nin é capitalismo, é un tema financiero, unha abstracción absoluta do capital, donde non, o capitalismo dese de finais do XIX, donde se xurdían todas as teorías anticapitalistas, pero sabías quen era o dono da fábrica, a fábrica botaba fume, os obreiros e as obreiras se lles pagaba mal, o que fose. E que agora non o vemos, é unha abstracción, onde están? Quen son os que compran? Quen son os que explotan? Quen son os que deixan? Quen son os que van a poñer aí un eólico? Unha dirección no barrio de Salamanca, de Madrid, como pasa en algúns parques eólicos, que non se sabe quen está detrás. Eso, o sea, é dicir, ese é o capitalismo financiero, por tanto, non é unha resposta tan simple como falar de capitalismo, que non creo que se xa é capitalismo. Este é outro estadio da economía global. Entón, isto por unha parte, ter un GPS e isto tipo de... Despois, na construción dese topos abstrato, que este construto colectivo ao longo dos séculos, agora o topos abstrato non son as pequenas edificacións que se iban facendo, as pequenas intervencións que se facían sobre o territorio, senón é que expoliamos xa totalmente, é dicir, ese construto colectivo, ese palimpsesto de capas e capas de historia, sempre tuvo a parte extractiva, non nos enganemos. O territorio se interviña por necesidade e por desexo, pero principalmente por necesidade e por especular e por usura. Que pasa? Que cando a escala desa usura a escala se sobredimensiona, porque hai que dar uns beneficios, hai que dar unha tal, aí se expandan estes fondos, pois entón se desescalan as cousas. E o tema das enerxías renováveis, que evidentemente eu sou unha primeira defensora de que temos que ir a outro modelo enerxético. Estamos nun momento de transición enerxética, pero tamén hai que, de que maneira, a que escala e como a escala vai alterar ese territorio primixenio. Porque, dicías ti, a identidade no territorio está na propia toponimia, que dicías dos lugares. Os lugares teñen nomes, e teñen nomes porque teñen vida, o sea, están cheos desas trazas de todos eses tempos pretéritos. A min, por exemplo, dese como fomos debuxando territorio, hai unha imaxe da película esta de unha irlandesa que iban a dar Óscar, Almas Perdidas, non? Almas Perdidas de Inisherin, un que vivía nunha aldea, dunha illa de... Pois comeza a imaxe primeira película pasada, porque a mesma imaxe que temos no noso territorio, que como nun dron, unha imaxe aérea, toda esa traza debuxada de valados de pedra, precioso. É dicir, toda esa retícula feita de mans de mulleres e homes durante séculos, dividindo as parcelas, dividindo o territorio. Esa imaxe, non viche desa película, é a imaxe preciosa, porque máis nos remita a nosa identidade, e a identidade dos irlandeses, pero tamén a nosa, deses valados, desa impronta, cando vas polas nosas estradas, vas leendo a historia, vas leendo o palimpsesto, vas entendendo os tempos diferentes. E despois temos un problema no que se falaba de ser activos, de estar activos, de crear comunidade para ir contracorrente. As novas tecnoloxías o que están facendo é por dicirlo de alguma maneira, coa afición de conectarnos, nos están desconectándonos, remato esa frase, desconectándonos, a nos como sociedade, nos están desconectando. Por lo tanto, eu si creo que nestas vías de comunicación que sempre mudaron
transmutaron identidades. Aquí estamos diante da Catedral de Santiago, aquí vão os camiños que viña, iba xente, por lo tanto as identidades se foron reconfigurando, e sempre hai o debate, isto é unha brincadeira, da Filloa, se foi antes a Crepa ou a Filloa, se viñeron polo camiño de Santiago dende a Bretaña, ou se a levamos nós, son identidades, neste caso culinarias, pero unha brincadeira, pero eses camiños de comunicación agora son as novas tecnoloxías. Esas novas tecnoloxías están creando identidades na nube, como dicías ti antes, Agustín. Es decir, estamos nunha transformación de tal calibre que evidentemente o que temos que conectarnos nos, falar, debatir, pensar. Co pouco tempo que nos quedan todos estes aparellos, co todo pouco tempo que nos queda este tempo da inmediatez, temos que pensar. Temos que tentar ser un pouco filósofos, non teremos o tempo dos gregos nin dos grandes filósofos da historia, pero temos o deber de pensar e de pensar entre todas e todos por onde queremos ir, para construir que queremos ser, como que dicía eu antes, como queremos que se nos identifique os galegos e as galegas no futuro, na nosa posición e na posición nosa co mundo. Voy a dar la palabra a Agustín. No, yo hoy no estoy con... Me ha emocionado tu intervención de tu aldea porque, a ver, yo vivo en un pueblito de 30 habitantes, aquí llamáis aldea. En realidad vivo en Vitoria, pero me trasladé a un pueblito en Navarra con un paisaje absolutamente maravilloso y en 10 años nos han puesto 3 macrogranjas y tenemos miles de cerdos alrededor. Yo ayer miraba ese maravilloso paisaje con un hedor insoportable y pensé, mañana tengo que ir a Galicia a hablar de paisaje. Y dije, soy un puto farsante. Esa fue mi reflexión ayer, ¿no? Desde la tristeza, desde una cierta impotencia y sin embargo de una necesidad de seguir trabajando. Es que no tenemos otra. No tenemos otra. Respecto de la Ribera Sacra y demás, yo me acuerdo en la catedral, lo que yo he aprendido de la catedral es que lo más difícil en los proyectos es que sean serios sin caer. Hay una línea muy delgada que te mantiene en el filo de la navaja. Si caes a un lado caes en la seriedad y en el otro lado caes en Disneylandias, ¿no? Caes en la banalidad, caes en el parque temático, ¿no? Y hoy en día pues parece que la gente está cayendo hacia la derecha, ¿no? Y el turismo, y yo me pongo de los nervios cada vez que dicen que en San Sebastián, Vitoria es una ciudad que no visitaba nadie hace 40 años, porque los de Guirao se iban a cazar y a beber vino a La Rioja y no pasaban por Vitoria, y ahora la gente está feliz porque tenemos la hostia de turistas, ¿no? Y bueno, entonces... ¿qué nos queda? Pues nos queda o desear, yo a veces pienso, perdonadme, que afortunadamente somos una especie que va a desaparecer. Eso es lo que me viene muchas veces a la cabeza y digo, y entre tanto, pues hay que moverse, ¿no? No es fácil dar, digamos, recetas, ¿no? Yo estoy en contra, fíjate, yo trabajé años porque declararan La Rioja Patrimonio de la Humanidad. Me di cuenta que lo único... A La Rioja... ¿Qué es eso? Sí. Sí, Patrimonio de la Humanidad, y en realidad lo que me di cuenta es que era una farsa más. Porque los bodegueros, yo les decía a los bodegueros, pero ¿sabéis lo que va a suponer para vosotros que declaren Patrimonio de la Humanidad? No vais a poder meter vuestros bulldozers y destruir el paisaje en un fin de semana como lo hacéis ahora, porque os van a controlar. Entonces, yo no sé, el tema de Ribera Sacra, hoy la chica que me ha acompañado, llevo aquí en mi ordenador el proyecto de Ribera Sacra, porque me impactó. En fin, hubo gente que trabajó muy bien, la respuesta fue durísima, como lo fue para el Priorat y como lo fue para... Pero ¿qué derechos tenemos los occidentales a tener un patrimonio más de la humanidad?
cuando tenemos el 90% de los patrimonios de la humanidad, del planeta, y tenemos continentes enteros a los que ni miramos, cuando tienen tangibles e intangibles superiores a los nuestros, en fin, no lo sé. No quiero seguir hablando porque estoy en una fase, digamos que un poco así dubitativa, ¿no? No, aparte, o problema é que temos que irnos, que me están avisando que é tarde. Eu só quería pechar con dúas pequenas reflexións de medio minuto, espero. Pola tarde, Patricia, se estades, pues seguiremos con isto. E grazas por vir e grazas pola cuestión que introduces. Eu simplemente quería facer unha pequena reflexión que intenta enganchar con todo. Unha vez que eu normalmente cando facía traballo con aquelo da conciliación, traballo arqueolóxico, levaba os meus fillos, non? E unha vez viña comigo o meu fillo pequeno e de repente dime, mamá, xa estamos en Lugo. E eu quedei así. Sí, estamos en Lugo. E como sabes que estamos en Lugo? Cambiaron os tellados. Eso é parte da nosa identidade, é dicir, os territorios son, evidentemente, como levamos falando toda a mañá, constructos, etc. Non? Entón, se nos introducimos un cambio tan radical, non estou dicindo que non sexa necesario e é algo que nos trasladamos tanto no informe de enerxía eólica que fixemos desde o Consello da Cultura Galega como no recente informe sobre a afección das especies de crecemento rápido ao patrimonio cultural e natural. Pero se nos cambiamos de forma tan radical o noso territorio, eso require un consenso, require que nos sentemos a tomar decisións desde os que establecen as políticas públicas, desde quen toma decisións con respecto ao patrimonio e ao territorio, a paisaxe, quen os xestiona, os académicos, pero sobre todo a sociedade civil que fai parte dese territorio, non? Entón, fáltanos ese debate. E a nosa intención, precisamente, con eses informes ou con estes foros, é establecer ese debate. E eu só vou facer, pechando, unha pequena reflexión que podemos retomar despois pola tarde. Os arqueólogos, cando traballamos nun xacemento arqueolóxico intentando recuperar as trazas desas memorias das diferentes sociedades que pasaron por aí, o facemos, temos a obriga de deixar sempre unha parte dese xacemento sen excavar, para que veña no futuro, con outras técnicas, metodoloxías, etc., escabe eso. Cando nos fixemos o informe sobre o impacto da enerxía eólica, un xeógrafo que formou parte da elaboración dese informe, que foi Augusto Pérez Alberti, facíanos unha reflexión, bueno, ademais de sempre dicir que Galicia non admite zoom, porque cada vez que facemos un zoom atopámonos un muiño, unha liña de alta tensión, o trazado do AVE, etc. El nos decía que, claro, nun contexto como no que estamos, no que o cambio climático está facendo, por exemplo, que en breve os nosos mares suban, non? O nivel do mar e que teremos que ir cara ao interior do país, que vamos facer cando teñamos todos os montes cheos de plantacións de especies de crecemento rápido xalonados por muiños? Donde quedará esa memoria? Non? E, sin máis, bueno, agradecervos a presenza e pola tarde continuamos, vale?